sacarles el mayor jugo posible. Y los objetivos de esta sesión es, pues primero vamos a ver las lesiones más comunes que se observan en politrauma, los tipos de procedimientos que se realizan con mayor frecuencia en el área de choque. Esto es en un hospital de nivel 1 de trauma en Estados Unidos. El uso del EFAS en politrauma, las indicaciones precisas para pasar a quirófano a un paciente y si aún es o no útil el lavado peritoneal. Sabemos que tiene una distribución bimodal de este tipo de lesiones. Tenemos dos picos en los cuales vemos mayor predominio de los traumas, que serán en los niños y en los adolescentes. La mayoría son traumas cerrados y los accidentes son 100% prevenibles. Pues bien, entonces tenemos a nuestro primer invitado, que es el doctor Aaron Donahue. Él es urgenciólogo pediatra e intensivista pediatra del Children's Hospital de Filadelfia. Es asociado al centro de simulación de dicho hospital y nos gustaría que nos hablara de las lesiones más comunes que se observan en politrauma y de los procedimientos que más se ven en el área de choque. Doctor Aaron Donahue, lo dejamos con ustedes. Gracias por estar. Thank you for being here. El doctor Aaron va a dar su presentación en inglés. Esta vez no tenemos traductor para que se pongan muy al pendiente de todo lo que dice. Habla muy lento y muy padre, entonces no creo que no le entiendan. Doctor Aaron? Yes. All right, so there we are. So thank you very, very much for the invitation and thank you for the introduction. I'm sorry this is on a computer instead of in person. I've been lucky enough to visit Mexico a few times for invitations both with Dr. Salas and Dr. Olivar, and I was very happy to hear from them both and be able to speak with you tonight. I'm going to spend about 30 minutes doing a sort of overview of some of the features of the trauma program here at Children's Hospital of Philadelphia, CHOP for short, we call it. And I think you're going to find that there are probably a lot of similarities with the epidemiology and the types of injuries and so on. I will try to do, let's see. Sorry, bear with me. I'm just trying to advance. There we are, sorry. So what I'll try to do is I'll talk a little bit about the way trauma centers are organized in the United States and give you an idea of what our population is like in Philadelphia. I'll review some of our annual statistics, number of patients and types of injuries. I'll review the criteria that we use for trauma activations and the composition of the teams of providers that respond for those activations. I'll spend a few minutes talking about critical procedures, which ones are done and how often. And then I will go briefly into a couple of specific elements, including our massive transfusion protocol, our use of ultrasound in trauma, and then a few remarks about our video review program. And these last subjects I am reviewing briefly with the hope that they can be something to discuss, because I think that the way CHOP does some of these things is not the same as other places, and I don't even necessarily think that we do it the best, that I think that maybe we might be behind the times for certain things, but I'll speak more about that in a couple of minutes. And then lastly, I'll just mention some of the research that goes on for trauma at our center. Okay, so this is a map of the continental US and the organization of the trauma system in the United States is dependent on each of the states to have their own oversight group that is that supervises and is responsible for accrediting hospitals and designating them as trauma centers. So each state has its own rules, it has its own number of trauma centers,
And there's a lot of differences between states in terms of the number and the population and so on. This red box is the state of Pennsylvania, where Philadelphia is located. This is a close-up. The state is about 450 kilometers from west to east. And when you look at a map, each of these red stars is a level 1 pediatric trauma center. Level 1 is the highest designation with all of the relevant subspecialties available. And you see that there are two here in the city of Philadelphia, one in Western Pennsylvania. Tenías desactivado el audio. Acabó. About 1.5 million people altogether. So let me review a few basic things about the CHOP trauma program, some of our basic annual statistics. These numbers are the statistics for some basic percentages and values for the past 4 years. Our admissions in total, you see here, were slightly lower in 2020, which is not unexpected because of the pandemic, I'm sure. All of these admissions are not severely injured children. This is all admissions to trauma, which includes minor injuries. It includes single organ system injuries, such as isolated fractures that require a hospital stay, minor head injuries that require a hospital stay, and so on. The median age in years for us is about 7 to 8 years, but as Dr. Salas said, we see a bimodal distribution with infants and toddlers as one peak and adolescents as another peak. And this median, I think, simply falls between those two peaks. The average length of stay is about 2 days. And as Dr. Salas said, the large majority of our trauma cases are blunt, and we do not often see penetrating trauma. Interestingly, there was a bit of an increase in penetrating trauma here during the year of the pandemic, which I don't know if I have a very good explanation for, but thankfully it was still a minority compared to the blunt trauma cases. So this slide has a summary of the clinical criteria that we use to determine what level of response we use for an injured child. The two levels that we use are level 1 and level 2. And when we say activation criteria, we refer to a trauma activation as being an injured child that is coming in where we rapidly mobilize a predetermined team of providers to be immediately available at the bedside and administer all of the care that's necessary as quickly as possible. Not all patients that come to our hospital that are injured come in as activations. The minor injuries, like the ones I mentioned earlier, they come to our emergency department like any other patient. And then as we are managing them, we consult the trauma service like any other consulting service, and then they help us manage those less severe injuries. But if you see here that these are pretty common for most trauma centers in our country, that a level 1 being the highest acuity level would be anyone with an unstable airway, anyone who is intubated on the scene of the accident, anyone who is in shock or cardiac arrest or has severe bleeding, a depressed mental status, a severe open head injury, and then some other specific things include a penetrating injury to the center of the body, the torso or the proximal extremities, a severe vascular injury that's likely to need surgery, severe facial trauma, and so on. Level 2 is a slightly less urgent, still a rapidly available team, but not quite the same. And I'll go over the team composition in just a moment. A child
who presented to an outside hospital and there was intubated, but once intubated had a stable respiratory status. And several years ago, we used to require that any child with an artificial airway was a level 1, but over time, we determined that these children, just because we are a referral center, that a lot of children are injured, go to a smaller outlying hospital, maybe undergo some basic stabilization, even if it's not a trauma center, and then they come to us. So for all these children who are intubated but doing well and are stable thereafter, we now call them level 2s, so as to try to minimize the necessity of certain members of the response team. A mental status that is depressed but less so than a Glasgow Coma score of less than 9. Hypotension that is resolved with their initial management with fluids or blood products. A blunt abdominal injury with an abnormal exam. A blunt torso injury with more than 2 ribs that are fractured, an extremity injury that is either a large bone such as a femur fracture or a penetrating or crush injury to the extremities. So those criteria, and then I should always say that we qualify these criteria by saying that the physician in charge can always simply say we want a level 1 or a level 2 based on index of suspicion alone. We sometimes will get a small piece of information, a child who jumped from a 2nd-story window, but we don't know anything about their injuries or their condition, but based on that mechanism, we'll err on the side of caution and use a level 1 activation to be safe. Now, these lists are, again, level 1 and level 2, but this is a list of the personnel that are required to respond to these events. All of the people that are on this list for the level 2 activations are also on level 1, and it includes a chief surgery resident or fellow, a qualified senior trauma trainee who can start an operative case by themselves if necessary. The senior ED physician with his or her trainee, a surgical resident, a predetermined set of nurses for vascular access, medications, documentation, et cetera, and then also a respiratory therapist, an X-ray technician, and a social worker. And you see here for level 1 activation, there are 2 additional people that arrive. One is the trauma attending, and that person is not always necessarily in the hospital 24 hours a day, but they are required to be able to be present within 15 minutes for a level 1 trauma if they are not already in-house. And then secondly is the intensive care unit fellow who can be responsible for airway management and other procedures when they're necessary. These other personnel, anesthesia, the blood bank technician, and so on, are available but don't automatically respond. We ask them to come and help us either when it becomes clear that we need them, or sometimes if we have enough information ahead of time that we suspect their services are going to be necessary, we'll have them join us too. Now, with level 1 and level 2 activation definitions in mind, this is another table of statistics, again, for 4 years. And you see that for, hundreds of admissions, not very many of them are severely injured children coming directly from the scene. You see here that level 1 activations, there was only about 30 a year until the pandemic year, and I'll speak about that a little bit more later. The level 2 activations are more common. I think that this was a common phenomenon in most places, that during the pandemic, our overall volume of patients in the emergency room was much lower than usual, but the children that did come to the hospital were very sick. And I think that this probably reflects more severe injuries, being sort of selected out from among a population that, is under these pandemic circumstances. ICU admissions are listed here. And again, you see that there are many more ICU admissions than there are high-level activations. And part of the reason for that is that there are certain
types of injuries that require ICU level monitoring, a high grade abdominal organ injury, spleen or liver, which is almost always managed non-operatively, but nonetheless needs close monitoring, will be in the intensive care unit. An uncomplicated traumatic brain injury, a minor one, say a minor subdural hematoma, will be monitored in the ICU, and so on. The overall volume of our operating room cases is in this volume. Obviously, during the pandemic, that went down considerably. And all of these, again, are not polytrauma patients. Many of them are things like fractures that need open reduction, complicated plastics repairs of digital or facial injuries, and so on. So not all of these are life-threatening surgeries. And then lastly, over here, this is the number of deaths that we have per year from trauma. Thankfully, these numbers are very small. Across all of our trauma patients, it's been less than 1% consistently for a long time per year. Okay, so let me move on now to some of the basic procedures that occur during our trauma resuscitations. I had the help of one of our data analysts from our trauma program to help me look through 4 years and try to get totals of some of these procedures. And I chose just some of the basic ones. Intubations, you see maybe about 10 to 12 per year of trauma patients. And again, I think this reflects, at a busy trauma center, you would expect maybe those numbers to be higher, but I believe that what happens is, like I said before, children are injured, go to the nearest hospital, have their airway secured there, and then come to us thereafter. So there's many more children that come in already intubated than injured and then in need of intubation. Besides intubation, transfusions are probably the most common procedure done there in the trauma bay. These other ones like chest tubes, chest compressions when necessary, and open chest thoracotomies are very uncommon. And I think that that is, of course, it's good that these severe injuries are uncommon, but at the same time, I think like many other things in pediatrics, that also represents a challenge for us because these rare events are so critical and so life-threatening, but they happen so rarely that the best way to keep ourselves ready and trained and prepared to deal with these emergencies can be difficult sometimes. And then the last thing on this chart I put over here, obviously, is CAT scans of the brain. And you see that these numbers are much higher than any other column. It just is, I think it's common everywhere that for children, if you're critically injured and are coming to the hospital, chances are it's a brain or a central nervous system injury. That accounts for very much more critical trauma in kids than any other organ system. This data is some more details about the cases where tracheal intubation was performed for trauma patients on arrival to our hospital. These specific data points are available thanks to our video review program, which I'm going to talk about in a few minutes, but I just summed up a few of the basic statistics here. The number of cases where our trauma patients were intubated with cervical spine immobilization was the majority, except for this year, which I'm not exactly sure why this number is not higher this year. They may have been penetrating trauma cases instead. I'd have to go back and review specific cases to know. Our first attempt success, you see here, was generally on the higher side, except for this year. And I think when you go to the next column, you might get an inkling of why that is. The people that were, we've become much more rigorous in terms of who we allow to perform intubation in our ED. The accreditation body for medical students and for residents in the United States several years ago made a large change to pediatrics, and they no longer require that pediatric residents learn how to intubate, except for newborns in the delivery room. So non-neonatal intubation is no longer a required skill for a pediatric trainee, and that's a big change from years previous. So when you look at this column in our data,
the residents that perform these intubations are not pediatricians. They're emergency medicine residents that work in our department with us. When they take care of adults in their home hospitals, they do intubations very often. That's much more frequent for them. Our fellows, our pediatric trained emergency medicine fellows, do the majority of the intubating. We occasionally rely on anesthesia consultants. When you look all the way down here at the bottom, last year, of the 7 patients that underwent intubation, they were all, their first attempt in all cases was one of our pediatric emergency medicine fellows. And you see that the success rate that year was actually noticeably lower. And this phenomenon for pediatrics is one of my academic areas of interest, that critical procedures like airway management in children are very, very challenging because they are so uncommon that really no one does them with enough frequency to really stay good at it. And there are other fields such as critical care, neonatology, that intubate children more often than emergency medicine. And our trainees, frankly, I think probably really don't get as much experience as they need. They go to the operating room and they go to the intensive care unit and they get, a basic mastery of the skill, but maintaining that skill throughout your fellowship and after you graduate, I think is a challenge that we don't have a lot of good solutions to yet. All right, so now I'm just going to move to a couple of specific treatment phenomena that we use in our ED. And like I said earlier, I'm hoping that these will generate some discussion. So first, I want to talk about our massive transfusion protocol. This is a policy that we don't have to resort to very often, thankfully. But the way it works presently is we always have 2 units of O-negative, least incompatible red blood cells in a refrigerator in the trauma bay at all times. And that can be for injured or for ill patients. They're always immediately available. And then under cases where we decide to use the massive transfusion protocol, the way it works is a physician calls the blood bank, and it has to be an in-person telephone conversation. And they give the order to start the protocol. And with that phone call, the blood bank begins to prepare the following: 4 units of packed red blood cells, 2 units of plasma, and 1 unit of platelets. And that constitutes 1 cycle of the protocol. And once they start, they get that amount of product ready, that's picked up, and they immediately start the next cycle. And they keep giving us that 4-to-1 ratio of components over and over until a physician calls and says, deactivate the protocol. So it's automatic and it just keeps happening. Now, I highlighted these numbers, this 4-to-1 component ratio, because there is a growing literature in adult trauma that says that this ratio may not be as good for outcomes as using a ratio where you give more platelets and more plasma, even in a 1-to-1 ratio with your packed red blood cells. Our protocol still uses this, but I'll show you one study that I think is relevant. This was a recent study in the journal Critical Care Medicine that was a retrospective analysis of a pediatric trauma database. 71 hospitals contributed to this database, and they looked back over a 3-year period at all pediatric trauma patients who got at least 40 cc's per kilogram of body weight transfused in their first 24 hours. They excluded kids that died immediately after arriving so as not to bias the results. And then they looked back and they analyzed their outcome based on the ratio of the product, and they separated them into groups based on the ratio of plasma to cells and platelets to cells. And you see that the different ratios were called low, medium, or high, and they looked at a comparison of survival at 24 hours.
So in this 3 years, there were almost 125,000 kids in the database, but only about 590 who needed massive transfusion volumes, a very, very small number. The overall mortality in 24 hours of these children was about 20%. And these statistics you see here, what they found was that a high ratio of plasma, at least 1-to-1 plasma to red cells, was independently associated with better survival. They also found that a platelet ratio that was lower than 1-to-2 compared with a high ratio of greater than 1-to-2 was associated with greater mortality. So they concluded from this that a high plasma and or high platelet ratio transfusion protocol may lead to better survival. But the difficulty is that these numbers are very small, and we still need, the reason that our hospital has not yet changed is because a child with exsanguination and severe bleeding from trauma, thankfully, is not very common. But I think there's, I'm curious to see what happens in years to come, because I believe that more pediatric centers are adopting a high plasma ratio and high platelet ratio instead of the 4-to-2-to-1 ratio that we're using. And I'm sorry we're not in person. I would poll the audience to see what your ratios are, but of course that's hard with Zoom. So, but I'd be curious to find out afterwards. Okay, so next thing, what about the use of ultrasound during trauma cases? So our ultrasound program in the ED is very well developed. It's a standard piece of the training for all of our fellows, our trainees. Most of our nurses use ultrasound for IV placement when vascular access is difficult. We have 3 faculty members who are certified instructors, and we have a fellowship, a 1-year emergency ultrasound fellowship, where we take 1 candidate per year, and that's been going on for about 3 or 4 years now. Now, having said that, the question becomes, okay, so in an acutely injured child, obviously the most common indication for ultrasound would be the so-called FAST exam, the abdominal sonogram for trauma, where you use these 4 locations to look for such things as pericardial fluid, as shown here, presumed hemopericardium, blood in behind the bladder in the retrovesicular space as indication of hemoperitoneum, and so on. And the honest truth is that we at CHOP do not use ultrasound for FAST very often. I'll show you one recent study that may tell you why this is the case. This was one hospital in California, 3 years worth of data in injured children who were hemodynamically stable, not critical shocky kids with blunt trauma, and they were randomized to either have randomized to either have their standard trauma evaluation or to have trauma evaluation plus the ultrasound FAST exam. And the outcomes they looked at were as follows. They looked at how many of those kids went on to get a CAT scan anyway, how many of them had missed injuries, their length of stay, and what the hospital charges in dollars were between the two. And the bottom line is that there was no difference. So they concluded from this that the use of the ultrasound for trauma was not necessarily either cost-effective or added anything in a diagnostic capability with children with abdominal trauma. I can tell you that the chief of trauma at our hospital, Dr. Nance, told me some time ago that he has an ultrasound machine designed for FAST. It's in his office. Apparently he hangs his coat on it. It's not down with the patients. And I think in the era of almost 100% of the time non-operatively managing kids with abdominal injury, that these ultrasound findings may not be that helpful. All right, so now let me just say a couple of things about our video review program. This image is a screen capture from our video recording system that we use in our resuscitation area. You see that it's multiple camera feeds
synchronized with the vital sign waveforms on the bottom right. And we have them at multiple areas to allow a close view of the patient, a view of the team, a view of the leader, and so on. All of our patients who come through as trauma activations have their care video recorded. And the program that we subject them to is where we get together every 2 weeks, a multidisciplinary group with doctors, nurses, therapists all together. We select out cases based on whether there was any complexity, any things that went well or went less well, unusual presentations that we don't get to review very often and can be used for instruction and so on. And when we go through these videos, we also use them to identify specific clinical issues where we are not complying with our oversight committee that I mentioned in the beginning of this lecture. This is just, the video makes it easy to keep track of those things that we're required to keep track of. And then specific comments are given back to either doctors or nurses or whoever else with specific liaisons that are responsible to giving feedback back. And using this program, we sort of maintain quality assurance in a continuous way, and it makes our the periodic visits from our oversight group go much more smoothly. Now, one interesting thing that we did during the pandemic is, I'll show you here, this is an image of care providers in the Bay with N95 masks, eye protection, full personal protective equipment for the COVID care of a patient. And one of the things that we used our video system for during the pandemic was that we installed computers and monitors in a closed room away from the trauma area, that we could, instead of simply recording the video, we could stream it live and put care providers in this room, one here that can do documenting of vital signs. You see that the providers are wearing wireless headsets where people on the outside can talk directly with the providers inside. And this was an effort to try to minimize the number of providers that were in the Bay with a potentially infected trauma patient at any one time, you know, in an effort to minimize exposures and subsequent need to quarantine our care providers. Very recently, we did a quick analysis looking at what the impact of this practice was. And we looked back simply at the number of people that were in the room during a trauma resuscitation or a medical resuscitation for that matter. And before the onset of the pandemic, the average was about 20 people. I don't know if that's common for your hospitals, but when we have these critical resuscitations, a big gang of people always just comes in, and because it's, you know, exciting and there's a lot to learn. But you know, we took the COVID precaution era and used that to sort of narrow it down. And we found that using this remote video repurposing and the wireless communications for ordering and for documentation, we cut down by 10, almost in half, the number of providers that were in the room. And when we look specifically at more severe cases where intubation or chest compressions, which are aerosol procedures, you know, from a COVID standpoint, we still found a significant decrease pre and post of 9 providers per case. All right, and the very last thing that I'll talk about is research for our trauma program. Our trauma program has been very busy in research for as long as it's existed. A lot of the research that they do is in things for high prevalence injuries like concussions, minor burns, you know, use of cognitive rest after minor brain injury, and so on. And if you go to our hospital's website, those are well listed. But one interesting study that I think is in progress now that I'm curious about, that I think is a better example of a trial looking at the more severely injured patient. It has this name, TikTok, not like the phone thing with the kids dancing, but it stands for you know, traumatic injury clinical trial, et cetera.
Basically, this is a randomized trial of children with head or abdominal injuries using tranexamic acid, an antifibrinolytic agent, as a hemorrhage minimizer to see whether it has, that compared to placebo, has any effect on hemorrhage degree, transfusion requirements, survival outcomes, and so on. It's a large trial, or I should say, it's a large trial in terms of a lot of enrolling centers, but its goal is only 40 patients. So that gives you an idea of how difficult it is to enroll, how rare the child with severe bleeding is in the trauma bay, and so on. But this is a good example of a well-built trial that I'm hoping will give us some meaningful information in a few years. Okay, so I think that was all I wanted to talk about. Just to summarize, trauma resuscitation, meaning a sick, badly hurt child, is only a small percentage of the trauma patients that we see. Most of them are less severely injured than that. Across all trauma patients, mortality is rare. Penetrating trauma is also uncommon. And as I've said, that is both good and bad. It's a challenge to research it effectively. It's a challenge to maintain your skills in managing it. We are very aware of the need for multidisciplinary involvement, both in care of the patients and in monitoring our care through quality assurance. And then hopefully those two subjects, the transfusion strategy and the best use of ultrasound, I think are unanswered questions. And I gave you an example of what CHOT does, which is not to say that what CHOT does is right. I think it's one example, but there are other centers that do it differently and probably have outcomes that are just as good. And I think I will stop there. These are the references I had throughout, which you're welcome to look up, and I'll be happy to answer questions when the other speakers have finished. Thank you very much. Gracias, doctor Donahue, por su presentación. Ahora le vamos a dar el paso al doctor León Felipe Mendoza Vega. Él es urgenciólogo pediatra, egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Es jefe de Medicina Crítica del Hospital Infantil de Tlaxcala y es miembro del equipo de respuesta SUMA de Puebla. Y nos va a hablar de su experiencia con el EFAST en politrauma. Bienvenido, León. Puedes compartir tu pantalla. ¿Listo? Hola. Sí. Hola, Pamela, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, me gustaría compartir con ustedes parte del trabajo que realizamos en otra visión de la medicina de urgencias y que hemos aprendido en el transcurso de los años y que creo que es una fortaleza saberla y poder impactar de manera directa desde el sitio del incidente o del accidente hasta las salas de emergencias. Parte de la diapositiva anterior era la visión cambia de manera drástica cuando estamos en el área prehospitalaria y cuando nos enfrentamos a estar en el área de la sala de urgencias. La cadena de supervivencia actual la conocemos. Sin embargo, quise hacer un enlace con la cadena de supervivencia que considero una parte importante en el tratamiento del politrauma en pacientes pediátricos. Finalmente buscamos la integración social y me gustaría compartir con ustedes la última experiencia que tuvimos en el manejo de un paciente pediátrico con politrauma en uno de los lugares donde laboro. Eso sucedió recientemente, hace un par de meses, una caída en estas cascadas. Y la niña que en cuestión cayó aproximadamente de 60 a 70 metros. Una de ellas fallece en el lugar y se trabaja con una paciente. Seguramente la audiencia compartirá conmigo alguno de los escenarios en el que el sitio del incidente es muy lejano al centro más cercano de trauma, si es que lo hay en sus ciudades o estados. La resolución en algunos sitios será difícil de controlar el trauma. Sin embargo, me gustaría compartir la incidencia o de manera directa cómo impactamos a través de un centro regulador donde existe alguien, un médico, o en su caso nosotros como médico de urgencias,
en la atención de estos pacientes. Finalmente, en este eslabón, la prevención se perdió y entramos en función la regulación del sistema de urgencias médicas avanzadas a través del Centro Regulador de Urgencias. No hay forma de referir a la paciente, seguramente lo vivirán ustedes. Se queda las 12 horas de estancia en el centro local, un hospital con recursos limitados. Se dan indicaciones vía telefónica y se monitorea a distancia. Al día siguiente, tenemos esta presentación, es una niña con estas imágenes, vemos las lesiones, hay un scalp frontal, lo poco que se tiene en la unidad de referencia son radiografías, solo radiografía simple, no hay opción a tomografías, no hay opción a ultrasonido, y solicitan el traslado. Entonces, hasta ese momento tenemos una atención limitada en el manejo de este paciente. Sin embargo, han hecho su trabajo hasta donde están en ese momento. Recordemos que hay medicina general, cirugía general y control a través de un centro que une el área de medicina o de recursos limitados, un hospital con recursos limitados, y el centro más cercano de atención. Al día siguiente se solicita el traslado aéreo, se establece la logística de transportación aeromédica, y se establecen los mecanismos de traslado aéreo para este paciente. Hasta ese momento se pide que haya un control de daños, con lo que se puede otorgar en el hospital de referencia, y se empieza en estos periodos de tiempo el traslado. 16 horas aproximadamente se realiza el vuelo, evaluación multifocal, prevuelo, por un médico del área de emergencias de respuesta inmediata al cual pertenezco, y se establece el contacto con el hospital receptor. Dentro de la evaluación prevuelo que realizamos, recordando que es un área de recursos de difícil acceso y de recursos limitados en el hospital, tenemos tiempos de vuelo restringidos, un espacio restringido, porque lo único que puede entrar es un helicóptero de ala rotatoria, pues, y se busca tener control de daños. Esta es la evaluación que se realiza en la escena previo al vuelo. Recordemos que estábamos ahorita alrededor de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Se realiza la evaluación en la escena por el personal aeromédico, que son médicos del área de alguna especialidad, en este caso un médico anestesiólogo, para de atención en vuelo. En la escena se diagnostica vía ultrasonografía y protocolo IFAST, neumotórax del lado derecho, y se realiza una descompresión previo al vuelo, considerando los factores gravitacionales y ley de Boyle previo al traslado. Se realiza in situ un control de daños y prevención de complicaciones en la transportación. Se avisa al hospital receptor que se ha realizado un procedimiento in situ, el objetivo se ha logrado, que es la descompresión del neumotórax, y hasta ese momento tenemos límites en la escena. En un momento más diremos por qué razón son importantes, para haber logrado un objetivo terapéutico. Esta niña continuó su evaluación, estos son los signos vitales en el traslado, la zona de recepción del paciente pediátrico con signos de traslado. A la llegada y cumpliendo este eslabón de supervivencia, y le llamaría yo cadenas de éxito, no siempre se pueden dar de la misma forma. Recordando, en ese momento se perdió la prevención, la activación de respuesta a emergencias, lo resalto porque es poco común que suceda en México. Se dio en un momento adecuado a través de una respuesta al equipo de emergencias, se observaron los límites en la localidad en la cual se encontraba el paciente de primera instancia, es un hospital local con recursos limitados, se asesora para un control de daños de las lesiones que se tienen en ese momento, se mantienen objetivos terapéuticos y finalmente se logra esta interacción. Esta es la niña, pocos días después, 6 días después del incidente, y 2 días después se logra su egreso a domicilio y se logra nosotros desde el punto de vista trauma pediátrico y el impacto en el área prehospitalaria, la integración social. La importancia de esto lo mencionamos porque
En México, o al menos los dos lugares donde yo laboro, Puebla, Tlaxcala, no existe un centro de trauma pediátrico como tal, o un centro de trauma nivel 1, 2 o 3, y se busca que ese tiempo, reducir el tiempo accidentes sala de urgencias a lo menor posible. Si bien los estándares de calidad se menciona que debe de ser el primer rubro de atención, los primeros 10 minutos, sabemos que esto dista mucho en muchos lugares del país y seguramente en varios de Latinoamérica. Entonces, dentro de los objetivos que nosotros tenemos y buscamos precisamente llevar esta sala de emergencias al sitio del accidente, es lograr tener una disponibilidad de un equipo humano, sobre todo, pero también un equipo material con disponibilidad, seguridad, reducir el tiempo de transporte, reducir el tiempo de recepción, distancias, pero también la parte tecnológica, llevarle al paciente a la sala de urgencias. Ese ha sido uno de los objetivos que se ha buscado para mejorar esta mortalidad en trauma. El impacto y las modificaciones realizadas desde el área prehospitalaria, hoy sabemos que seguimos con el impacto de buscar control hemorrágico y después la secuencia ABCD, según desde el 2014-16, según las guías NICE, y en el actual manejo en el área prehospitalaria, con el impacto también en el área pediátrica. ¿Cuál es la importancia de acortar el tiempo y distancia? Normalmente se busca que la mayoría de los tiempos de atención se dé la respuesta en los primeros 10 minutos. En una de las revisiones por Ashburn recientemente, hace un año y medio, el tiempo de respuesta en trauma cerrado aproximadamente son 15 minutos. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia es el tiempo de respuesta es el tiempo cero. El tiempo cero va desde el momento del incidente hasta la primera atención médica. Normalmente esta atención médica se da por personal técnico en todo el país, y decía uno de mis primeros jefes, rogamos a Dios que la atención se dé igual como si usted me la diera a mí. Es decir, busquemos la profesionalización del área prehospitalaria. ¿Cuál es la diferencia? Si bien sabemos que un retraso en el tiempo de acción y un retraso en el tiempo de transporte van directamente relacionados a empeorar la mortalidad, cuando logramos hacer esta reducción del tiempo en la escena, tiempo de transporte, y lograr esta regla de AAA, transporte del paciente, en este caso pediátrico, al lugar adecuado, por el medio de transporte adecuado y al hospital adecuado, la mortalidad se reduce en forma importante. Recordemos que esta es tal vez una regla, un recordatorio, que por cada 3 minutos de retraso en el control de la hemorragia, sea visible o no, hay un aumento del 10% de la mortalidad. Esto es completamente relacionado a tiempo de atención y tiempo de resolución. Entonces, ¿cómo se logra impactar? En la ciudad de Puebla, donde tengo la fortuna de trabajar en el área prehospitalaria, estos camiones de incidentes masivos cuentan con dos áreas de choque prácticamente igual que una sala de emergencias, con la monitorización, el equipo humano para la atención, desde una zona de control de hemorragias externa, monitorización, catéteres, ondas de pleurostomía, mientras se logra la recepción en un lugar adecuado, logrando tener bombas de perfusión, estabilización, y seleccionar qué paciente se tendría que llevar al mejor sitio para resolver su problema. Ahora bien, el impacto de lo que mencionaba el doctor Donahue, de este ultrasonido, el sacarlo de las salas de emergencias y llevarlo al área prehospitalaria, sin duda no es reciente, sin embargo no en todo el país se tiene. Lograr meter el ultrasonido al área prehospitalaria con personal entrenado, con objetivos claros que no retrasen la atención del paciente. ¿En qué punto sirven? Primeramente, en poder detectar lesiones que deberían de ser resueltas en un centro de trauma. Las imágenes que vemos son de una de nuestras pacientes atendida en un incidente masivo de víctimas con politrauma. Esta niña inicialmente era de la más estable, al momento de la evaluación se detecta líquido libre intraabdominal,
se realiza la atención, se selecciona que el centro de trauma inicialmente al que se había seleccionado no es el correcto y se cambia la selección del centro de referencia. Entonces, son de las ventajas que tenemos al utilizarlo. Finalmente es uno de los videos más viejitos que tenemos, donde si bien es un paciente adulto, la utilización de la ultrasonografía a nivel prehospitalario favorece que logremos entablar una comunicación con la sala de emergencias y anteponer las primeras lesiones independientemente del sitio del cual tendremos la recepción. Entonces, esta posibilidad de meter al área de urgencias y el área prehospitalaria el ultrasonido gana un espacio importante desde el punto de vista en lugares limitados para saber hacia dónde nos dirigimos y cuál es el nivel de control de daños que tenemos hasta ese momento establecidos. Ese es uno de los algoritmos que me gusta particularmente, es igual bajo el mismo protocolo PECARN, pero a nivel de trauma de abdomen y agregando el FAST o IFAST dentro de la evaluación. Me imagino que muchos de ustedes no contarán con tomografía o un tomógrafo al lado de la sala de emergencias o un tomógrafo y cirugía al lado de la sala de emergencias. Entonces, la toma de decisiones acerca de realizo o no la tomografía resulta importante cuando hay que mover a un paciente. O bien decidir no requiere la tomografía, si bien el ultrasonido tiene muchas controversias en pacientes pediátricos acerca de realizar o no una intervención quirúrgica solo basado en el ultrasonido, con un sesgo muy amplio, falsos negativos también muy amplios, la combinación de ultrasonografía, parámetros bioquímicos o marcadores bioquímicos para decidir el uso de una tomografía, favorece con esta evaluación la toma de decisiones en la sala de emergencias. Cuando esto lo vamos realizando, así como realizar un índice de choque previo a la llegada a urgencias, también hacer un índice de choque o un índice ultrasonográfico previo a la llegada de urgencias, nos gana o favorecemos el ganar muchísimo tiempo. Los objetivos del IFAST, esto es muy importante, tiene objetivos muy claros. Buscar si hay líquido libre, buscar si hay líquido a nivel pericárdico, buscar si hay neumotórax oculto, sobre todo cuando vamos a realizar un traslado aéreo, considerando que las posibilidades de complicaciones o convertir un neumotórax simple en una tensión no detectado in situ, en tierra, es muy amplio. Entonces, combinar el uso de una herramienta tan fácil en el sentido de transportación, como es el ultrasonido en el área prehospitalaria, nos gana muchísima ventaja. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Bueno, el impacto en las salas de emergencias desde el uso prehospitalario puede cambiar el tratamiento inicial hasta en el 88% de los casos. Selecciona el lugar apropiado de referencia. Se puede utilizar tanto en transportación aérea, terrestre o marítima. Sin embargo, de manera absoluta o aislada el ultrasonido en el área prehospitalaria no mejora los resultados. Recordando que la atención es continua desde el área prehospitalaria, sala de emergencias, quirófano o terapia intensiva, buscamos los mismos objetivos. Entonces, el ampliar nuestra visión hasta fuera de las salas de emergencias nos favorece, pero sobre todo da un mejor resultado. Ahora bien, el adagio de Scope and Run, típico de la mayoría de las escuelas de emergencias, de los sistemas de emergencias médicos, ¿cuál es mejor? Si bien hay controversias sobre qué hacemos, hacemos intervenciones prehospitalarias, hay reducción de la mortalidad o no, lo que se tiene en ese momento es muy importante saber en qué momento jugar, en qué momento realizar procedimientos de emergencias, pero sin extender el tiempo de estancia en la escena. Tener bien claros cuáles son las metas y los objetivos de manejo como parte de control de daños en el área prehospitalaria, en un estudio tal vez no muy grande, alrededor de 2.700 pacientes, saber qué debo de hacer en la escena sin demorar el traslado y seleccionar hacia dónde, es claro la reducción de la mortalidad hasta un 50% cuando la selección del personal humano, el tipo de intervención fue con sitio objetiva, se reduce la mortalidad hasta un 50% aún en lugares con recursos limitados.
Esta es una de las estadísticas del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y la unión al área hospitalaria en los diferentes años de funcionamiento. Vamos a revisar un poquito esta estadística en pacientes pediátricos. Sin duda, y creo que es el motivo por el que estamos reunidos aquí, es el niño obedece la mayoría, si no por decirlo hasta el 50% de las causas de atención en el área prehospitalaria. El trauma, que es el motivo por el que estamos aquí, es la principal causa de atención. Los niños no salen de este grupo y es un volumen muy alto los que hemos tenido. No tengo las estadísticas en este momento de la atención prehospitalaria, pero en los últimos 5 meses del área COVID, de temporada COVID, el número de traumas se ha incrementado de manera exponencial. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de urgencias? El sistema de urgencias, el impacto desde la intervención a través de salir a la calle con un área de especialidades o con el entrenamiento de personal médico y paramédico. Este es el porcentaje de sobrevida que hemos notado solamente con las capturas o la base de datos que tenemos en la atención de ese grupo cautivo que tenemos en el sector salud. Es el porcentaje de reducción de sobrevida, hablando en forma global, no solamente en pacientes pediátricos, pero el impacto es importantísimo, hasta en un promedio de 94% en la sobrevida. Ahora bien, ¿qué cambia en la recepción? Sin duda alguna, la visión que tiene el médico de emergencias, una vez que conoce el área prehospitalaria, considero que la perspectiva que se tiene después de conocerlo es impresionantemente diferente. Una, sabríamos de manera clara que aceptar a un paciente de trauma antepone activar un equipo de trauma. Un equipo de trauma que nuestros códigos de emergencia hospitalarias no siempre los contemplan. No siempre tenemos la comunicación directa con el cirujano, saber decirle qué tipo de paciente llegaría, qué le han hecho fuera, qué han encontrado en la intervención externa, cuál es el gap del índice de choque que se ha encontrado, cuál es el índice de choque que vamos a tener llegando. Entonces, primero activar un equipo de trauma y saber que quien dirige esa sala de emergencias y el equipo de trauma es el médico de emergencias que recibe. Saber qué tipo de incidente fue. No es lo mismo recibir un paciente de incidente masivo de víctimas que recibir un paciente aislado, un paciente de transportación aérea. Me antepone un alto índice de sospecha según el tipo de lesiones que encontremos o del tipo de lesiones que nos han avisado que se iniciaron en el área prehospitalaria. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de prepararnos en esta sistematización en trauma? Primeramente, el conocimiento y saber que, pues sí, es prácticamente una epidemia y una necesidad su conocimiento. Necesitamos hacer una modificación en nuestro entrenamiento como médicos de emergencias y como médicos que no necesariamente sean urgenciólogos pediatras, sino que están en las salas de emergencia, y la respuesta es sí. No siempre se puede trabajar de manera unida, o no siempre se puede trabajar de manera estrecha con el área de cirugía cuando es un eslabón indispensable en el manejo del paciente. Este trabajo busca finalmente controlar o resolver, o bien decir, tengo ciertos objetivos en el área de emergencias, tener disponible el equipo de trauma al lado del médico de emergencias y saber qué le toca específicamente a estos personajes en esa evaluación. Y no siempre podremos quedarnos con estos pacientes. Entonces, según el sitio donde estemos laborando, mi sala de emergencias o mi centro de referencia puede estar muy lejano y no hacer una intervención retrasaría en forma importante retrasaría y incrementaría la mortalidad de estos pacientes. Los cuidados definitivos sabemos que no se terminarán realizando en la sala de emergencias, pero existen metas o esa famosa medicina de control de daños se tiene con nosotros. No todos podemos tener un registro videográfico de las intervenciones que tenemos, sin embargo, se llega a detectar normalmente, según lo reportado y lo que vi que mencionaba Donahue en su charla anterior, importante poder decir en dónde están nuestros errores, en dónde están nuestras oportunidades de mejora y de qué forma encaminar nuestro debriefing con el personal que tenemos. No siempre podemos estar todos en el momento que llega un trauma y pueden coincidir que llegue en el momento que no estamos.
Por último, para concluir esta presentación, la formación del médico de urgencias en nuestro país normalmente se aleja del área prehospitalaria y considero que es un área de oportunidad. El área del área prehospitalaria, al menos en trauma, representa el punto de inicio de muchos de nuestros manejos, pero en trauma es uno de los pilares más importantes. Los sistemas de atención médica prehospitalaria buscan esto, la profesionalización y la reducción de tiempos, y cuando nos metemos o estamos inmersos en esa decisión, sabemos por qué razón nuestra mortalidad en terapia intensiva o en las salas de emergencias es tan alta. La atención médica continua, finalmente, es un servicio que se puede llevar desde la calle de la terapia intensiva. Y por último, la seguridad del personal. Cuando estamos en el área de trabajo, representa como el famoso adagio, primero yo, luego yo, y al final yo, finalmente representa una forma de poder cuidarnos entre todos. Y cuando logramos trabajar, si a nosotros se nos dificulta o llegamos a tener un reto cuando tenemos un paciente en la sala de emergencias, ahora imagínense fuera. Muchas gracias, Pame. Muchas gracias. Saludos, doctor Donahue. Hola. No, muchas gracias, León. Estuvo muy padre tu presentación, como siempre. Y quédate un ratito más porque vamos a hacer una sesión de preguntas, ¿sale? Si quieren ir poniendo todas sus preguntas en el chat para resolverlas en la parte final. Bueno, y por último tenemos al doctor Rosendo Sánchez Anaya, que es un maestro que quiero mucho desde que estaba en la residencia de pediatría. Él es egresado del Instituto Nacional de Pediatría, adscrito al Servicio de Pediatría del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, y nos va a comentar las indicaciones precisas para pasar a quirófano y si aún es necesario o se sirve de algo el lavado peritoneal. Bienvenido, doctor. ¿Puede compartir su pantalla? Gracias, Pame, por la invitación. Gracias, saludos a todos. Ya no. Sí, ya se ve. A ver, Fer. Se ve bien, nada más hay que hacerlo en modo de presentación. ¿En modo de presentación, doctor? Fer. En la que sigue, en esa. Sí. El abordaje del trauma, sobre todo abdominal, en los últimos años ha cambiado mucho y fue una parte importante para reconocer a la cirugía pediátrica como una especialidad, sobre todo en los Estados Unidos, porque inicialmente los que manejaban los niños, ustedes han de recordar que eran los cirujanos generales, y poco a poco los cirujanos pediatras fueron tomando más importancia en el manejo por los mejores resultados que se obtenían. Esto en el paso del tiempo, antes estos pacientes a todos era muy importante que los metieran a cirugía, y después se vio que no era necesario hacerle más cirugía. Actualmente pues, el tratamiento para el manejo del trauma contuso es conservador en la mayor parte de los pacientes, arriba del 90%. Dependiendo de las instituciones, puede haber que algunos puedan tener una intención más activa en la cirugía, sobre todo donde hay cirujanos generales o cuando no son hospitales donde se maneje trauma. Si es un cirujano joven o un cirujano general, esos generalmente los acaban metiendo a quirófano. Esto influyó en la época de los 68 al 70, fue cuando empezaron a manejar el manejo conservador. Y después de los años del 70, que era con la época en los Estados Unidos tenía crisis por lo de Vietnam, empezaron poco a poco a salir diferentes tipos de manejo, pero inicialmente todo el que le dolía la pancita y le encontraban, en ese tiempo no tenían tomografía, no tenían ultrasonido, lo se metían a cirugía y le hacían una esplenectomía. Después, en los 80, empezaron a ver que tenía el vaso, se le encontraban algunas propiedades o le buscaban factores inmunológicos importantes o factores que estimulaban los anticuerpos y trataban de preservar mucho el vaso, haciéndoles poniendo coagulantes tópicos, tipos de suturas diferentes,
Algunas, hasta hay unas mallas como Gore-Tex o de Gore-Tex para poder conservar el vaso. En esa época, en los 80s, también se utilizó, principalmente querían mantener a los pacientes con unos niveles altos de hemoglobina, y para el grupo que los trataba era muy importante mantener unas hemoglobinas casi normales, entonces había muchos niños con muchas politransfusiones, y poco a poco eso se vino, después en los 90, pues ya se vio que no era tan importante tenerlos en unos niveles como normales, sino que el paciente, lo importante era que estuviera con una estabilidad hemodinámica. El FAST, pues yo creo que tuvo mucha importancia, pero para los cirujanos de adultos o en los centros de urgencia de adultos. Para nosotros realmente creo que es útil nada más en el paciente que viene realmente grave, que está inestable en el servicio de urgencias, o en el paciente que tú puedes decir, para hacerse a ver si tiene un ultrasonido y le hace si tiene líquido libre o no tiene líquido libre. Pero realmente no lo utilizamos para ninguna otra cosa. En la mayoría de los hospitales en México tenemos cerca o tenemos una tomografía disponible. Si no tenemos tomografía, pues esto no podríamos manejarlo de una forma importante, porque todo el manejo conservador tiene referencia actualmente con un estudio tomográfico. Y el lavado peritoneal, bueno, el lavado peritoneal también tuvo su época importante en los 80. Esto tuvo mucho auge con el programa de ATLS, y recuerden que el ATLS, el primer curso fue como el 78, pero en el 80 la Academia Americana de Cirujanos lo adoptó como una parte de un capítulo de ellos, ¿no? ¿Y quiénes son? Principalmente en esa época no había capítulo de cirugía pediátrica, eran puros cirujanos generales. Entonces, el lavado peritoneal se hacía casi de rutina en los pacientes que llegaban a urgencias con trauma abdominal contuso. Rara vez los hacemos en los niños actualmente, no únicamente lo hacemos en el paciente que tiene un trauma craneoencefálico severo, que va a entrar a quirófano y que además sospechamos que trae algo abdominal. Entonces, al mismo tiempo le hacemos ahí un lavado peritoneal para saber si tiene o no tiene lesión intraabdominal. En esos casos, ¿qué hacemos? Se sospecha una lesión de víscera hueca, entonces también podemos encontrar residuos intestinales. Se sigue utilizando el Ringer lactato a 15 mililitros por kilo, se manda a analizar, si encuentran más de 100,000 eritrocitos por campo, o más de 500 leucocitos por campo, o presencia de contenido intestinal, o amilasa elevada, entonces eso hace el diagnóstico de que el paciente tiene un sangrado o una perforación de víscera hueca. Como en los, más o menos, entre los 80 y los 90 se hicieron este flujograma, la Asociación Americana de Cirugía Pediátrica. Entonces, con esto teníamos una respuesta importante para todos los pacientes que tenían trauma, pero todavía teníamos un 15-20% de esos pacientes con falsos negativos, que entraban a cirugía y ya cuando entraban a cirugía no encontraban algún sangrado que estuviera poniendo en peligro la vida del paciente. Lo mismo, se iniciaban cristaloides, si el paciente estaba inestable, se podían poner paquetes globulares, y si tenía más de más de 40 mililitros por kilo del paciente, entonces entraba la laparotomía. O si sospechabas que si el paciente estaba estable, ese paciente entraba a una tomografía, únicamente con medio de contraste IV, y si sospechaba lesión intestinal, podía entrar a la laparotomía, o mantenerlo, porque eso es muy difícil a veces en las primeras etapas. Por eso existe la controversia de si en los primeros momentos el paciente es estable y sospecha lesión, sobre todo los que tienen lesiones con cinturón de seguridad en el carro, si vale la pena hacer la tomografía con medio contraste IV y también medio contraste vía oral. Eso todavía como que tiene mucha controversia, algunos lo recomiendan y algunos otros no. Pero las lesiones realmente de intestino, para que las podamos ver, vale la pena si está estable, después de 24 horas realizar la tomografía. Y después llegó este tipo de flujograma que todos deben de conocer, que esto ya salió después en el 2005, y esto ya tuvo unos resultados excelentes, porque este flujograma, que obviamente todos empiezan con lo mismo, solución de Ringer lactato a 20 por kilo, y dependiendo del volumen, eso donde van guiando, y te van diciendo que muchos de esos pacientes que tienen hipotensión de urgencias hasta el 50% no aumentan cirugía. Entonces, el chiste es tener una tomografía y estar al pendiente del paciente.
La inestabilidad hemodinámica, eso es lo que te va a dar la pauta si el paciente lo vas a meter a cirugía o no. Entonces, no nada más el paciente, yo creo que es muy importante que cuando llegue con ustedes al servicio de urgencias, lo valore un cirujano, pero tienes que dar la oportunidad si el paciente está estable. Con este tipo de flujogramas, se obtuvo una respuesta satisfactoria con el manejo conservador hasta en el 93-94% de los pacientes, independientemente del grado de lesión que tuviera de vaso o hígado. Entonces, este flujograma debería estar en todos los hospitales en el servicio de urgencias pediátricas. ¿Qué pasó con el primer flujograma de la Asociación Americana de Cirujanos Pediatras? Se recomendaban unas estancias prolongadas importantes. Entonces tú decías, hasta los pacientes pueden estar hasta 5 días dependiendo de la lesión que tuvieran. Si el paciente está estable, puede ir a su casa, pero tendría que estar en reposo sin tener una actividad importante hasta 6 semanas, dependiendo del grado de lesión que tuvieran. Cuando se utilizó el nuevo flujograma para estos pacientes, que lo pueden ver en la gráfica de abajo, la TOMAC, eso fue en el 2010, entonces la sobrevida de esos pacientes, la estancia hospitalaria disminuyó hasta 2 días. Si el paciente está estable y tú sigues esa guía, ese paciente puede ir a casa y las semanas que tiene de estancia de no tener actividad se han disminuido también de una forma importante. Las esplenectomías, ¿qué va a depender? Lo que decía, que un cirujano, si estás en un centro hospitalario, que tengas experiencia en trauma, pues la cantidad de esplenectomías que vas a hacer van a ser menos que las que cuando llegan a un hospital donde no existe la experiencia. Por eso estos pacientes con lesión, traumas abdominales o politraumatizados deben ir a un lugar nada más y donde tengan ahí un equipo que vaya haciendo experiencia y que ellos decidan, porque se ha visto, esto es un ejemplo de que esos pacientes, si llegan a un hospital pequeño, a un hospital donde los cirujanos no tienen una experiencia en el manejo de estos pacientes, pues a todos los van a meter y les van a quitar el vaso a la mayoría, como lo vemos en la vida diaria. Entonces, lo ideal es que estos pacientes lleguen a un hospital donde tengan experiencia y que tengan cirujanos que tengan experiencia para poder tomar una decisión adecuada y poder salvarle el vaso a los niños. La mayoría de estos vasos, cuando ya estás en quirófano, pues no sangran, pero a veces tienen unas lesiones que son muy aparatosas. Entonces el cirujano toma la decisión de hacer la esplenectomía, a veces sin ninguna justificación. Y realmente los pacientes que tienen falla, ustedes pueden ver en relación a los grados, de estos pacientes en el grado 4, 5, un porcentaje del 5%. Realmente es un porcentaje muy bajo de los pacientes que van a fallar en el tratamiento médico, ¿no? En todos los pacientes, si no tienes una tomografía, no podrías hacer el manejo conservador del paciente. Entonces, los criterios para no realizar un TAC, que tú digas, llega un paciente politraumatizado con una sospecha de lesión intraabdominal, tú debes tener un paciente con un Glasgow mayor de 14, sin que el paciente se queje de dolor, pero que tú tampoco a la hora de la exploración el paciente refiera a dolor, que no haya vomitado, que no tenga rasgos o rastros de trauma en la pared torácica, que no tenga escoriaciones en el abdomen. Entonces son muy pocos los que puedes decir, a este no le voy a hacer tomografía. ¿Qué indicaciones son para la cirugía? El estado de choque por causa intraabdominal, sospecha de perfusión de víscera hueca, transfusiones del 50% del volumen sanguíneo, aire libre en retroperitoneo o una lesión vesical intraperitoneal. Pero lo más importante es la inestabilidad del paciente. Si el paciente tiene tendencia a la inestabilidad, ese paciente tiene una lesión importante que hay que someterlo a una laparotomía. Esto para que sigan viendo la mortalidad. Esta es una gráfica de hace unos años y seguimos teniendo el hígado y el vaso son los que llevan la delantera por ser los órganos más grandes intraabdominales. Que nosotros, ¿qué deberíamos hacer como cirujanos pediatras cuando tenemos un caso de estos? Pues la mayoría, todos recomendamos una incisión vertical media para poder tener una extensión. Si el paciente tiene lesión, que tengas que hacer algún control hemorrágico arriba del diafragma o tener controles de equipaje cuando tiene lesiones retrocavales. La mayoría de las técnicas en los niños son simples, no son tan complicadas. Si ves un hematoma en expansión o laceración con hemorragia, ligadura del vaso sangrante únicamente,
Desbridamiento del tejido desvitalizado y ligadura de los vasos, que es decir, cuando tú quitas ahí el tejido que está destrozado por el golpe y ves los vasos que están sangrando, es una ligadura simple y con eso tiene. Cuando el sangrado es más importante y la lesión es grande, sobre todo en hígado, la presión en el sitio del sangrado o presión del hilo es hepático con una maniobra de Pringle donde bases presión entre la vena porta y la arteria hepática, que eso te puede durar hasta 1 hora, le decimos sin problema para tratar de controlar el sitio del sangrado. Si tú haces la maniobra de Pringle, que es apretar ahí esos vasos y el paciente sigue sangrando, hay que pensar que tenemos una lesión de la cava. Entonces ahí tenemos que hacer otro tipo de cirugía y empezar a tener hasta puentear desde la aurícula hasta abajo. Debe tratarse de hacer resecciones importantes en el momento de ese sitio. Y si el paciente ves que está sangrando y que no puedes controlarlo, lo importante es puedes poner un taponamiento y 48, 72 horas después ya entras con él y lo revisas ya que teniendo sangre, teniendo injertos para poder controlar el chiste es preservar la vida en ese momento y no estar insistiendo en tratar de yugular el sangrado, porque a veces en ocasiones son lesiones muy importantes y si es una hora que no es la adecuada, si no tienes suficiente sangre en banco de sangre, si no tienes el suficiente material o la ayuda que necesitas, porque a veces hay que ayudarse de un cirujano cardiovascular o ayudarse de algún angiólogo para hacer un puenteo sobre todo de los desgarros de las venas cava. Entonces, el taponamiento sigue siendo bueno, 48, 72 horas ya con todo el equipo necesario, con toda la sangre, todo lo que necesites, entras y haces la cirugía, ¿no? Para tratar de preservar la vida al niño. Es lo mismo que decíamos, indicaciones en el penetrante, porque también tenemos, aunque el porcentaje es menor, 15% de los pacientes de trauma llegan con penetrante. Esos pacientes por herida de arma de fuego debajo del pezón o arriba de la ingle. Si ese paciente tiene un lavado peritoneal, que eso a veces se lo hacemos, puede ser sospechas que tiene la lesión, le haces el lavado peritoneal. TAC simple con contraste positivo, con triple contraste. ¿Qué quiere decir? Les pones contraste IV, contraste vía oral y un contraste intravesical. Y sale positivo, entonces el paciente entra a cirugía. Y a la exploración, si el paciente tiene la fascia posterior o el peritoneo están dañados, con datos que haya entrado el objeto, entonces tienes que someterlos a cirugía. Y lo que les decía inicialmente, el trauma abdominal, lo más importante es la inestabilidad hemodinámica, no tanto la hemoglobina, porque esos pacientes pueden llegar con hemoglobinas de 6 y esos pacientes se estabilizan con algún concentrado plaquetario, con alguna carga, y si ya se mantienen estables, no necesitamos someterlos a cirugía de una manera urgente. Muchas gracias, creo que es la última. Muchas gracias, doctor Rosendo. Gracias, Pamela. Vamos a empezar la sesión de preguntas para los diferentes doctores. No sé si se puedan poner los 3 en video. Nos han llegado varias preguntas. Primero, ¿cuál es el volumen o la velocidad a la cual se puede pasar la transfusión masiva, doctor Donahue? Perdón, No los veo. si puede No los dejar veo. de compartir la pantalla, por favor. Doctor Rosendo, ¿puede dejar de compartir su pantalla? Gracias. Doctor Donahue? Yes. Do you have any right flow to the massive transfusion, the speed of the massive transfusion? For blood products. Actually administering the blood, the flow rate of actually giving the blood, is that right? Uh-huh. Yes. We, whenever possible, we have a rapid infuser that we use in the bay for these kids. That is I don't remember the exact rate, but it is, it's designed for a typical unit of blood to go in a matter of maybe 10 to 15 minutes. It's done mechanically. And I think we've actually gotten, even though children who need blood in the trauma bay are uncommon, our particular model, I think it's called a Belmont, that's the name, that is very easy to use. And it's something that most of our nurses are easily trained on. So that's what we usually rely on.
Okay. And do you No, have mejor, any, ¿sabe qué? do you have any pulmonary injury secondary to the blood transfusion? That's a very good question. I think that most of the time, a simple transfusion is very well tolerated. I think we've probably, we've all probably taken care of children who with, very, very high volume transfusion requirements. There's an acronym in English, TACO, transfusion associated cardiac overload, which is basically what the sort of pulmonary edema resulting from excessive transfusions. It's very, very uncommon, thankfully. And I think that for children who, it's rare that a child who needs that much blood transfusion isn't already, mechanically ventilated and is already sort of, on aggressive support from a respiratory standpoint. So I think it's possible, but I think it's not very common across the board, I think. Okay. And do you have any experience about Octapro in the massive hemorrhage? I don't think I do. I'm not familiar with that one. Okay. And you have a protocol to clear the neck? Yeah, yes. So there's one of the research projects that's happening in a research network in the US involves trying to minimize the use of X-rays for children with suspected neck injury. There was a study done maybe about 15 years ago where a pediatric emergency doctor from St. Louis did a large a retrospective case control study looking at children with cervical spine injuries to try to see if there was a way to identify children whose injury mechanism or whose mode of presentation to the ER put them at risk, because I think we all recognize that children get their C-spine immobilized very much more often than is probably necessary. And it's, in a severely injured child, it can get in the way of airway management. In a mildly injured child, it just makes them uncomfortable. It makes it hard to assess them and to kind of, make them tolerate your management. So clearing them, I think, is most common. We just do it clinically when there is not a distracting injury, when the child is awake and their neurologic status is normal. It's very, very rare that we have to do more than plain films, just X-rays of the cervical spine. And that there's not a lot of in between. A child with a mild injury, we can almost always clear with X-rays and, a dose of pain medicine so that we can clear them clinically. Children that are hurt more than that, you're usually getting 3D imaging, CAT scans of their neck anyway. So there's not that much in between. The tricky ones are the ones that are badly hurt and intubated and neurologically are not able to be assessed, because in the intensive care unit, we have to rely on an MRI, that means an intra-hospital transport, and it's a long study. And but we almost never clinically clear kids that are badly hurt that wind up in the intensive care unit. Even the ones that get extubated and are beginning to recover, we seldom clear them clinically. And sometimes it actually results in us leaving them intubated for a longer period to make the MRI safe. So that's a more severe situation. Okay, thank you. Doctor Rosendo, tenemos dos preguntas para usted. Si hay algún algoritmo o alguna otra indicación aparte de la inestabilidad hemodinámica para pasar a quirófano una lesión hepática o contusión pulmonar. No, la inestabilidad de momento, si ya transfundiste más de 40 mililitros por kilo. Sí, por eso dice que si ya, o sea, ¿esa es la única indicación o tendría alguna otra indicación? ¿Pasarlo a quirófano? No, inicialmente no. Podrías manejarlo si no tiene indicación de inestabilidad o el paciente no hay sospecha de víscera hueca, el paciente puede manejarse la contusión pulmonar y el manejo conservador del trauma abdominal.
Ajá. También nos comentan si existe un algoritmo específico en trauma de abdomen abierto o solo sería control de daños. Sí, solo control de daños. No hay un algoritmo para trauma abierto. Más muchos hospitales, trauma abierto es indicativo de cirugía. Ajá. ¿Y cómo podemos sospechar una lesión o cómo manejaríamos una lesión de vía urinaria en el trauma abdominal? Bueno, las lesiones de trauma de renales vas a ver si son lesiones de riñón o son lesiones del trayecto de ureteral o lesiones vesicales. Ureterales. Ureterales, vas a encontrar urinomas, no son agudas las lesiones generalmente. Las que pueden ser agudas son las lesiones renales por estallamiento o abulsión de alguna parte del riñón. Ahora, muchas de esas lesiones también se pueden manejar en forma conservadora. 2/3 partes de las lesiones renales graves se pueden manejar en forma conservadora. Pueden formar después urinomas, pero esos pacientes se manejan de otra manera. No necesariamente tienes que entrar en todos porque se contiene en el retroperitoneo y no necesariamente tienes que meterlos a cirugía. El manejo conservador del trauma renal sigue siendo válido todavía. 2/3 partes los puedes manejar en forma conservadora. Ok, gracias. León, y aparte de utilizarlo para el FAST, ¿utilizas en el área de choque el ultrasonido para algún otro procedimiento? Sí, nos ha sido de mucha utilidad para diagnósticos de neumotórax simples en la sala de choque, procedimientos guiados por ultrasonografías. Creo que en relación al trauma son de las dos utilidades más amplias que le hemos dado, neumotórax y guiar procedimientos en trauma, accesos vasculares y neumotórax. Son las preguntas que tenemos hasta el momento. A ver, doctor Olivar. Sí, tengo un par de preguntas. Aaron, going back for cervical trauma, do you recommend immobilization for all the patients, or what kind of patients do you prefer to immobilize? Because there is some research about that in small children, you may produce more injury when you immobilize the cervical thorax. So what do you recommend? This is one. And the other one, I will tell you later. Yeah, no, it's a very good question, and I think the truth is that it's usually not even our decision, because most of the time, whoever the pre-hospital care providers, make that decision whether they immobilize or not. The handful of exceptions when I have been on the telephone waiting to receive a patient and asked them to immobilize the C-spine would be with a child with a suspected abusive injury, for example. Children that have a head injury that is thought to be inflicted from child abuse. There's been some good studies that show that particular mechanism, especially if shaking was involved, that there tends to be a greater tendency for, sort of a rotary force on the upper cervical spine that can be associated with cervical injuries. But for accidental injuries, I think if the child arrives and doesn't have a collar yet, I guess most of the time we would go and just try to assess them on the spot before they put a collar on, or the opposite would be that if they're already collared and we get a history that it's not a serious mechanism, we just try to clear them, quickly when we can. I don't think there's any, I'm trying to think of any specific patient groups that I would probably, other than the abusive trauma, I can't think of any other specific mechanisms that I would, other than obvious ones when there's been severe force, that I would automatically say that their spine should be immobilized, I don't think. Okay. And the other question is for three of you. If you use a pediatric trauma score, and if you use it, do you believe in it? I mean, do you use for a prognostic value, or just for treatment, or both? Or what do you think about pediatric trauma score? For Aaron or
León Felipe y León. Rosendo, no sé si en sus unidades utilicen scores de trauma pediátrico. Si es así, primero, si creen en ellos, y segundo, si le dan utilidad terapéutica y o pronóstica para los scores pediátricos. I think I can answer for our program, our trauma surgeons and the trauma, the people that maintain the trauma database, the registry, use the injury severity score, and they calculate that for all patients. And I think that I'm not sure it necessarily by itself predicts. Well, I should say I don't think that the clinicians use that number to predict what happens, but I think that, for example, if a child with a very high injury severity score survives, or if a child with a not very high injury severity score dies, then that from a regulatory standpoint is considered an unexpected death, and it would prompt the oversight group in our state to, want the case to be reviewed and there to be an explanation of, why there's, a disconnect between the score and the outcome, if that makes sense. So it's not very common, but sometimes I know they have to do that for the supervisory board that, we answer to in the state of Pennsylvania. Ok. No sé si alguien utilice León Felipe o Rosendo los scores. Sí los utilizan en el servicio de urgencias y ellos son los que le dan el valor, dependiendo de los turnos, porque también no es siempre los mismos, como que es algo de iniciativa de los mismos médicos de urgencias. En relación al servicio de urgencias en el Hospital Infantil de Tlaxcala, Doc, si bien se tiene una escala de un score para trauma pediátrico, la utilidad que para reproducción y pronóstica, la verdad es que le damos muy poca o ninguna en cuanto a reproducción. Ok. ¿Puedo hacer otra pregunta? Son las preguntas que teníamos registradas. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta antes de dar por terminada la sesión. Yes, I have another question for Aaron. For Level 1 Trauma Center, you have a fellow of intensive care. What is it for? Is it for management of airway or what? Because emergency pediatrician fellow can support that. So what is the reason you have a fellow of intensive care in the? So that's a very good question. And I think that maybe depending on who you ask, you might get slightly different answers. When I was a fellow, the emergency medicine fellows never did the intubations for trauma patients. It was always the intensive care fellows. And during my fellowship, we sort of went to the trauma program and asked them, can we consider getting more involvement for the emergency medicine trainees? And that was a long time ago. And now I think most of the time, the emergency medicine trainees are allowed, are permitted to do those airways, and they're the first person that's permitted to make an attempt. When the ICU fellow does respond, I think one of the main things they can help with is sort of facilitating the movement from the bay to an ICU. Our intensive care unit tends to be very full. The immediate availability of a bed is not always guaranteed. So sometimes having them there, they can help with titrating ventilator management if the patient's intubated, which is not something that the emergency physicians often do. They can oversee the transport within the hospital from the bay to CAT scan and so on. And sometimes because they have more experience with transporting critically ill children than the emergency providers do. So there's other roles that they get relied upon besides just airway management. Historically, it was for airway management, but I think that's not as true anymore. Okay, thank you. ¿Alguna otra pregunta? Pues no, Bueno, pues
vemos que, muchas gracias, le quiero agradecer a los doctores Aaron Donahue, León Felipe y el doctor Rosendo Sánchez su excelente participación, son unos grandes amigos y los admiro como profesionales a los tres. Desde que fui a rotar a Filadelfia, pues estábamos enamorados del área de choque de allá. Pero sí queríamos compartirlo con todos ustedes para que sepan que podemos hacer las cosas mejor y podemos hacerlas bien aquí también. Entonces, muchas gracias a todos. Doctor Oliver, ¿quiere decir algo? Sí, quisiera comentar que aquí está el formato de registro, la parte de arriba, la dirección del registro, los que no se han registrado, y esperamos sus comentarios en esta correo, sesionesurg@gmail.com. Yo creo que es muy importante que tengamos estos momentos de intercambio. Estas sesiones no pertenecemos a ninguna sociedad, ninguna asociación, más que nada son de amistad, son de intercambio de experiencias. En relación al tema, creo que es muy importante, en un momento dado, hagamos o no hagamos urgencias de trauma, siempre nos van a llegar este tipo de pacientes en el lugar donde nos encontremos. Lo ideal es no dañar. Si no voy a aportar, por lo menos no debo de hacer cosas innecesarias. No se habló acerca de los momentos